Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y mucho lo agradezco, está disponible para que ustedes lo vean, lo escuchen a partir de las 5 de la tarde todos los sábados. Los sábados a las 17 horas está disponible en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, el programa que corresponde a cada semana, lo cual, pues no importa si ustedes desean en cualquier momento, cuando quieran, a la hora que gusten y cuando manden, consultar este mismo canal de YouTube donde encontrarán centenares, literalmente centenares de programas anteriores que están disponibles para que ustedes los vean o los escuchen cuando gusten. Pero eso sí, el programa que corresponde a cada semana, rigurosamente los sábados a las 5 de la tarde, está disponible en este canal. Les agradezco infinitamente su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar de historia y, como siempre lo hago también, les reitero y les repito que este canal, que este programa, que este esfuerzo no tiene ningún fin utilitario ni económico, ni está monetizado, ni nada por el estilo, que es solamente por la pasión y el gusto compartido con ustedes de platicar de historia. Por supuesto, eso sí, les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien a los comentarios que permite este propio y mismo canal de YouTube. Dicho lo anterior, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y para esta ocasión, quisiera proponerles que hagamos un programa de corte un tanto cuanto diferente a lo que acostumbramos. ¿Por qué? Y les explico la razón. El día 13 de marzo, pero de 1525, es decir, hace 7 siglos, hace 700 años exactamente, se fundó la Ciudad de México. Entonces llamada Tenochtitlan, México Tenochtitlan, hoy nuestra Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Es decir, es el cumpleaños 700 de la Ciudad de México. Es el cumpleaños de 7 siglos de esta ciudad en la cual vivo, en la cual nací, en la cual he vivido toda mi existencia y a la cual amo profundamente. Por ello, pensaba yo, por supuesto, naturalmente, hacer un programa tradicional relatando la historia de la fundación de la ciudad, pero pensé, buscando un poco en mi memoria y en mis archivos personales, que ya alguna vez había yo, por lo menos pergeñado, visualizado, la posibilidad algún día, si Dios me presta vida, de escribir un libro precisamente sobre la historia de la Ciudad de México. No un libro de corte tradicional, sino más bien, y ustedes conocen mi afición por este gran autor austriaco ya fallecido, Stefan Zweig, quien escribió en su momento un libro maravilloso que siempre les he recomendado, llamado Momentos Estelares de la Historia de la Humanidad. Hace muchísimos años, décadas en realidad, tuve la ocurrencia, la idea, de por lo menos hacer un guión de lo que podría ser para mí un libro con los momentos estelares de la historia de la Ciudad de México. Y así fui recordando lo que pensaba yo hace casi 3 décadas. Y de pronto también vino a mi mente, a mi memoria, que tenía yo algunos apuntes ya escritos al respecto. Me puse a buscar entre mis papeles viejos. Afortunadamente tengo la manía de conservar todos mis archivos con mis apuntes, con mis notas de todo tipo que he hecho a lo largo de mi vida. Así que a algún biógrafo que le interese le va a ser de alguna manera sencillo reconstruir al menos mi pensamiento y mi trabajo. Y de esta suerte sí me encontré ese pequeño boceto de un probable índice de lo que podría contener ese librito que
en mi imaginación todavía existe, pero que no he podido hacer por falta de tiempo, o a veces por falta de ganas, o a veces por falta de, pues, manera de poderme dedicar las horas que requiere la escritura, un libro que podría titularse Momentos Estelares de la Ciudad de México. Y me encontré mis apuntes de hace bastantes años, y en ellos, y los revisé, señalé claramente 17 momentos especiales, estelares, que son particularmente destacados por diversos motivos de la historia de esta ciudad. Repito, de la cual soy oriundo, en la cual vivo y en la cual pues tengo mis mayores afectos. Esta Ciudad de México. Así que quisiera yo proponerles que les haga una especie de enumeración rápida de estos 17 momentos estelares de la Ciudad de México, claro, con algunos comentarios que vienen al caso. Por supuesto, no solamente es repetir una lista, sino hablar, por lo menos unos minutos de cada uno de ellos, y por qué los considero como esos momentos estelares. Porque son importantes, porque son, a mi juicio, decisivos, o porque son simbólicos y representativos del espíritu de esta ciudad capital. Ya sé que el programa puede parecer muy, pues, centralista en el sentido de querer abarcar y creer que la Ciudad de México es todo el país. No, no lo es. Pero sí estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo de que aquí, en esta Ciudad de México, han ocurrido cosas importantísimas a lo largo de 700 años, que son los que tiene de existencia esta ciudad. Así que haremos esta rápida descripción de estos 17 momentos estelares, cada uno con su comentario respectivo. No sé si terminaré en este programa, y si no, lo pospondremos para el siguiente, pero se trata pues de hacer una especie de esbozo de lo que podría contener un futuro libro, si Dios me presta vida y humor y ganas de hacerlo también, por supuesto, y me libera de compromisos de otra índole, de lo que serían, a mi juicio, desde mi punto de vista muy personal, los 17 momentos estelares de la historia de la Ciudad de México. Miren, momento número 1. Por cierto, esto puede convertirse en una especie de cápsulas que pueden ir separándose probablemente. No es que quiera yo sumarme a la moda nueva de los comunicadores y de los que exponen ya en redes sociales, que hacen, pues, pequeñísimos, brevísimos, digámoslo así, cápsulas, como les llaman, sino que a lo largo de este programa voy a ir destacando estos 17 momentos para poder sumarlos en total y ver, así a ojo de pájaro, rapidísimo, cuáles han sido los momentos estelares de la historia de la ciudad, como ya lo he repetido infinidad de veces. Así que va el momento número 1, que por supuesto corresponde a su fundación, ocurrida, como ya se dijo, según puede desprenderse de los códices y de las historias antiguas, y la fecha más generalizada, que tiene más adeptos, que ha sido pues, la más acordada entre todos los historiadores y los arqueólogos, correspondería a lo que hoy es el día 13 de marzo de 1525. Ya sé que hay diferencias entre las fechas. Recuerden que inclusive hace siglos cambiamos del calendario juliano al gregoriano, pero es una fecha pues más o menos pues homogénea, en la que todos podemos concordar para señalar un día preciso, más o menos exacto, de cuándo se fundó esta ciudad. Y se fundó, como todos sabemos, a propósito de la gran peregrinación que desde aquel mítico y remoto lugar de Aztlán, que en realidad nadie sabe dónde está, aunque se encuentran dos posibilidades. Uno, que fuera la antigua Chicomostoc, allá en Zacatecas, donde hay inclusive una zona arqueológica, y otra que fuera una pequeña isla que se halla en el estado de Nayarit. No sabemos exactamente dónde habrán partido, pero conducidos, en este caso los mexicas, que después serían llamados aztecas, por Tenoch, su líder, andaban en busca de un lugar en donde asentarse, y llegaron al Valle de México, ocupado en ese momento por ya varias naciones prehispánicas, una
particularmente poderosa en ese entonces, allá en el siglo XIII, de los tepanecas, que habitaban lo que hoy sería el rumbo de Azcapotzalco, que eran quienes dominaban este Valle de México, y además que aunque eran de la misma familia étnica que los mexicas, no los dejaron asentarse en la tierra firme. Habían elegido ellos para su primera ubicación lo que hoy correspondería al bosque y al cerro de Chapultepec, pero de ahí fueron arrojados por los tepanecas y tuvieron que emigrar. Ahora sí, en busca de una señal que según los códices era la que les enviarían los dioses para que allí fundaran su ciudad. Encontrar un lugar en donde hubiese un águila de pie parada sobre un nopal y que devorara un animalito. Y digo un animalito porque en algunos códices es un pajarito y en otros es una serpiente. Así que hay alguna duda inicial, pero optamos finalmente por una especie de conveniencia histórica en que fuera la serpiente, este animal que presa del águila estaría siendo devorada por ella. Así que los aztecas se dedicaron a buscar ese lugar señalado por sus dioses, en donde encontraran el águila parada sobre un nopal, devorándose a la serpiente, y lo hallaron en un islote dentro del lago, en el lago de Texcoco, que entonces era enorme, hoy nada más es una pequeña fracción, pero que ocupaba buena parte del Valle de México, juntándolo con el lago de Zumpango, con el lago de Xochimilco, con el lago de Chalco, con el lago de Texcoco mismo. Era una extensión bastante grande y que pues tenía islotes, y en uno de ellos hallaron efectivamente la señal. El sitio exacto, si hoy ustedes visitan la Ciudad de México y andan por aquí caminando, sería lo que hoy es la parte trasera de la Plaza de Santo Domingo. Allí, atrás de unos portales muy bonitos que existen, atrás de la propia Plaza de Santo Domingo, a un costado de la iglesia del mismo nombre, hay un pequeño monumento, todo destrozado, porque ya saben ustedes que aquí los vándalos pues se encargan de devastar los monumentos, pero allí es el sitio exacto, que es el punto más alto del islote de la fundación de la Ciudad de México. Allí, guiados por Tenoch, encontraron el lugar exacto donde fundarían Tenochtitlan, precisamente en homenaje a su líder, el que los había conducido, Tenoch. Esto ocurrió, repito, en el año de 1325, y más o menos están de acuerdo, como ya lo insistía yo hace un momento, todos los historiadores, cronistas y antropólogos y arqueólogos en coincidir que la fecha más o menos comúnmente aceptada sería el día 13 de marzo de 1525, hace 700 años. El segundo momento estelar es el propio crecimiento en menos de 2 siglos de esta ciudad de Tenochtitlan. Y digo en menos de 2 siglos porque hasta 50 años después, 1575, cuando entre a gobernar Izcoatl, el cuarto Tlatoani, después de Acamapixtli, de Huitzilihuitl, de Chimalpopoca, los 3 primeros que estaban todavía sometidos a los tepanecas de Azcapotzalco, hasta ese momento Izcoatl es el que logra ya derrotar a sus rivales tepanecas e imponer la hegemonía y el control sobre el Valle de México completo. A partir de ese momento y hasta la caída en 1521 inicia la gran expansión de la Ciudad de México, a base fundamentalmente de unir los islotes, de comunicarlos con calzadas, las calzadas que ya sabemos históricamente más antiguas, como la de Iztapalapa, como la del Tepeyac y fundamentalmente la de Tacuba, que es la más antigua, la más veterana de las calles de la Ciudad de México, que comunicaba con tierra firme, y esto es el inicio pues de una gran ciudad. Una ciudad que tendría como característica principal la actitud militarista de sus habitantes. Imagínense ustedes, es muy difícil que una ciudad lacustre en medio de un lago pudiese contar con los recursos naturales para poder sobrevivir. Así que los mexicas o aztecas se especializaron en hacer la guerra a sus vecinos para obtener de ellos tributos, para obtener de ellos cautivos. Ya sabemos para qué es ambas cosas. Los tributos fueron mercancías
fundamentalmente alimentos, fundamentalmente objetos, piezas, o llamaríamos de artesanía, indispensables para la sobrevivencia de la ciudad, particularmente el alimento, pero además también, y a través de las guerras floridas, la cultura azteca, la cultura mexica, se impuso sobre las demás naciones vecinas y aún más allá, porque llegaron, como sabemos, hasta Oaxaca, hasta Veracruz, hasta Michoacán, hasta Guanajuato, e impusieron vasallaje a todas estas naciones, exigiéndoles, además de productos y objetos como tributos, también cautivos. Los varones, ya sabemos, en buena medida para el sacrificio humano para alimentar a la ciudad, y algunos otros con características especiales para determinados oficios, y las mujeres cautivas también para el servicio doméstico de las casas aztecas aquí en la Ciudad de México, Tenochtitlan. La tradición de la servidumbre doméstica viene desde aquel tiempo cuando pues, los soldados aztecas tenían derecho a capturar también mujeres y traerlas literalmente para el servicio de sus propias casas como esclavas. Así que es el momento de la gran expansión, que se inicia, insisto, a partir del 1375 más o menos, y que perdurará hasta el momento de la caída en el año de 1521. Pero sí, se trata de una civilización importantísima, fundamental, hegemónica sobre buena parte de lo que será hoy el México central, y que pues tendrá como resultado el que su ciudad se haya convertido en la más poblada de ese momento, cerca de 200 o quizás un poco más de 200,000 habitantes, y que pues será la que ejerza poder, dominio sobre las demás ciudades y territorios y naciones prehispánicas. El tercer momento estelar de la historia de la Ciudad de México es sin duda alguna, y a él hablamos hace poco, a la caída ocurrida el 13 de agosto de 1521, cuando finalmente la ciudad, ya devastada, fue conquistada por Hernán Cortés, por los españoles que lo acompañaban y por decenas de miles de indios aliados, entre tlaxcaltecas, huejotzingas, chalcas, naciones todas ellas que, obvio, como ya lo hemos platicado, odiaban a los aztecas por el régimen de dominación a que habían sido sometidas, por los tributos que les quitaban, por los cautivos que tomaban a sus varones y a sus mujeres, y porque, pues finalmente era para ellos una nación tiránica. Así que se unieron con Cortés y conquistaron la Ciudad de México, Tenochtitlan. En realidad, el sitio, que duró más de 70 días, fue terrible, una mortandad enorme y una destrucción casi total. Ya recordamos hace poco, cuando hablábamos de la muerte de Cuauhtémoc, cómo finalmente, una vez que fue conquistada la ciudad, una vez que Cuauhtémoc fue hecho prisionero, el último Tlatoani, pues aquello era una podredumbre inmensa por los centenares y centenares de cadáveres que había por toda la ciudad y que, definitivamente, estaban a punto de generar una epidemia espantosa. Se decidió abandonar la ciudad, se decidió acabarla de derruir y, sin embargo, como dicen las placas y la historia, para todo el tiempo venidero quedará en recuerdo esta gran historia de México Tenochtitlan. El acto de valentía mayúsculo, ya lo sabemos, es la resistencia a ultranza en contra de los españoles, liderada por Cuauhtémoc, que inclusive pues se va a convertir en un mito, en un símbolo de la propia Ciudad de México, y por ello, desde hace ya más de 100 años, contamos aquí en la capital con un monumento dedicado a este último Tlatoani azteca, a Cuauhtémoc. Con él pues cae la ciudad y comienza una nueva historia, y por lo cual pasamos al episodio estelar número 4 de la Ciudad de México, que es la decisión fundamental que tomó Hernán Cortés, a pesar
de que la Ciudad de México, Tenochtitlan, estaba destruida, a pesar de que se dieron cuenta de la, pues, dificultad de poder vivir en una ciudad en medio de un lago, con los padecimientos que, como todos los que viven en esta ciudad sabemos, que hasta el día de hoy, cuando hay lluvias torrenciales, esta ciudad es proclive a las inundaciones. ¿Por qué? Porque estamos en un lago, en el lecho de un lago. Es la razón más sencilla de explicar. Bueno, a pesar de todo ello, y dándose cuenta del significado, del simbolismo político que tenía en todo Mesoamérica la ciudad de Tenochtitlan como la ciudad en donde residía el Tlatoani, desde donde gobernaba el Tlatoani, Hernán Cortés tomó la decisión de reconstruir la ciudad de México Tenochtitlan y convertirla en la capital de lo que será después el virreinato de la Nueva España. Así que Hernán Cortés, que había, fíjense, instalado la capital provisionalmente en Coyoacán, ya en tierra firme, fuera del lago, decidió regresar a Tenochtitlan, reconstruirla. Le encargó a un personaje, Alonso García Bravo, un hombre que sabía medir, que sabía hacer mediciones de campo, la traza de la ciudad, es decir, el diseño de la nueva ciudad a partir de la propia Plaza Mayor mexica que ya existía, cambiándole la configuración, construyendo un cuadrado como Plaza Mayor y a partir de ahí las calles extendiéndose de manera paralela o vertical a esta Plaza Mayor. Se construyó pues una nueva ciudad. Se repartieron los terrenos principales, tanto para los predios para las oficinas gubernativas, como serían el propio Palacio Nacional, los predios para la iglesia, como la catedral y otras parroquias, y los solares urbanos que se fueron obsequiando a los conquistadores, según su orden y preeminencia y posibilidades, los más cercanos al centro para los principales y poco a poco pues alejándose para los demás. De esta manera se construyó una nueva ciudad. Repito, por la decisión del propio Hernán Cortés, dado el simbolismo, la importancia que tenía Tenochtitlan para los antiguos mesoamericanos. Más aún, Hernán Cortés le llevó al rey de España, se lo mandó por carta, la petición de que se reconociera como capital y desde entonces el rey y el emperador Carlos V concedió a la Ciudad de México el título de leal, noble y leal Ciudad de México y mandó un escudo para la ciudad que es el que hoy todavía se ostenta y ya sé que ya lo quieren cambiar, pero es el mismo escudo de la Ciudad de México que ha permanecido desde 1525 hasta nuestros días. También contamos ya con 700 años, ya con 500 años esta vez, perdón por el error, 500 años de contar con el mismo escudo de la Ciudad de México. Pasemos a otro momento, al quinto momento estelar de la historia de la Ciudad de México, y es que por 300 años, que hoy casi tenemos olvidados, que no cuentan mucho en nuestros registros, por 300 años, desde 1521 hasta 1821 exactamente, 300 años completos, la Ciudad de México se convirtió en la capital de un virreinato. Era tan importante la noción de la Ciudad de México, había creado tanto efecto las narraciones como las de Bernal Díaz del Castillo, de la grandeza de Tenochtitlan, que indudablemente Cortés tuvo razón en proponerla como capital y en rey de aceptarla. Desde la Ciudad de México se gobernaba un virreinato que se extendía, como lo hemos comentado en otras ocasiones, hacia el norte, más allá de las Californias, hacia el sur, hasta la frontera de Costa Rica con Panamá, hacia el oriente, toda la costa del Golfo de México y aún las islas de Cuba, y hacia el occidente, la costa del Océano Pacífico, pero además el poder de la Ciudad de México, sede del virreinato, llegaba hasta las Filipinas, que dependían administrativamente de México. Esto era la capital del virreinato de la Nueva España y por aquí más de 60 virreyes,
pasaron, disfrutaron, vivieron esta ciudad. Y fíjense, es tan importante que el virrey, además de ser virrey, además de ser presidente de la audiencia, además de ser una especie de superintendente de la hacienda, además de ser capitán general, además el rey le otorgó un cargo muy específico y preciso de ser corregidor de la Ciudad de México. Es decir, el virrey también, además de gobernar el virreinato, era el responsable, el que gobernaba la propia Ciudad de México. Y por eso viene esta herencia cultural de que pues, la Ciudad de México es al día de hoy todavía la sede de los poderes, y durante mucho tiempo, ustedes recordarán, hasta que la Ciudad de México tuvo constitución hace unos pocos años, el gobierno de la Ciudad de México, encomendado a un jefe de gobierno, pues muchas veces, durante muchísimo tiempo, era un subordinado del presidente de la República, y hasta los años 90 del siglo anterior ya pudimos elegir a jefe de gobierno. Pero era una ciudad reservada al mando directo de la suprema autoridad de la nación, en aquella época colonial, de los virreyes, y en buena parte del México republicano, de los presidentes de la República. Hubo virreyes importantísimos que hicieron grandes cosas, como por ejemplo el segundo virrey Luis de Velasco, porque hubo padre e hijo. El hijo, Luis de Velasco hijo, construyó el primer gran parque público, paseo público de América, que es la Alameda, nuestra Alameda Central. Otros virreyes, como el virrey Mancera, del cual ya platicamos en alguna ocasión, protegió la cultura porque fue él el mecenas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y solamente quiero referirme a un par de virreyes más importantísimos. Uno, don Antonio María de Bucareli y Ursúa, que se preocupó tanto por la Ciudad de México, que inclusive construyó un paseo para que la gente pudiera, a partir de la Alameda y hacia el sur, hasta el Salto del Agua, hasta ese rumbo por allí, poder pasear. Paseo que hoy se llama precisamente el Paseo de Bucareli, la Avenida Bucareli. Y el otro, fundamental, el que introdujo, fíjense bien, el alumbrado público y el desagüe en la Ciudad de México, porque antes no había, el segundo conde de Revillagigedo, también virrey de esta ciudad capital, que durante 300 años fue la sede del virreinato, gobernada por hombres que en España eran ilustres y que el rey los premiaba enviándolos a gobernar, sí, el virreinato, pero también directamente la Ciudad de México. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar con este relato de los momentos estelares de la Ciudad de México. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos festejando el cumpleaños de la Ciudad de México, que el día 13 de agosto cumple 700 años de existencia, 7 siglos de vida. Una ciudad a la cual yo amo particularmente porque es donde nací, donde vivo, donde están mis afectos, y una ciudad además también, como decía yo al principio, como justificación del método seguido en este programa, que me ha inspirado, por lo menos hace varias décadas, a escribir un guión de lo que podría ser un librito, muy al estilo de Stefan Zweig, sobre los momentos estelares de la historia de la Ciudad de México, de los cuales estoy platicándoles un breve y ligerísimo esbozo. El siguiente momento estelar, el sexto momento estelar de la Ciudad de México, ocurre durante la primera década del siglo XIX, especialmente en dos momentos muy específicos y particulares, en 1803 y en 1808. Miren, 1803 porque ocurren sucesos verdaderamente curiosos, como por ejemplo la llegada a México, a la Ciudad de México, del famoso viajero alemán Alejandro de Humboldt, que queda deslumbrado, maravillado con la capital de México. La llama, en su libro, Los ensayos sobre el reino de la Nueva España, denomina a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios. Y sí, había palacios en efecto, palacios particulares, donde habitaban los ricos y poderosos, porque es un momento además también en que México es una potencia económica por la riqueza de plata. Así que los grandes mineros tienen, en la propia capital, enormes palacios.
que verdaderamente sorprendieron e impresionaron al barón de Humboldt. Pero también hay palacios de otro tipo, como los eclesiásticos, ya que se encontró con iglesias de una riqueza asombrosa, o palacios gubernativos como el propio Palacio Real, que después se convertirá en Palacio Nacional, en donde reside el virrey, o bien instituciones de primer nivel mundial, como el Palacio de Minería, lo cual para él resultó una grata sorpresa, porque aquí en México, en la Ciudad de México, se cultivaban las ciencias, particularmente las ciencias exactas como la minería, la ingeniería, y esto había dado lugar a una construcción maravillosa de un enorme palacio dedicado al Colegio de Minería. También le correspondió a propio Humboldt presenciar la develación de una de las obras de arte más importantes de México y de la historia de la humanidad, el famoso caballito, la escultura de Carlos IV a caballo que diseñó Manuel Tolsá aquí en la Ciudad de México y que está catalogada como una de las 3 o 4 mejores muestras de la escultura ecuestre a nivel mundial. Todo esto le toca ver a Alejandro Humboldt, que está impresionado, y poco tiempo después de su partida, cuando llega el nuevo virrey, el virrey Iturrigaray, pues hubiera presenciado otro acontecimiento de índole pues sanitario fundamental, que es la llegada de las primeras vacunas a esta capital, que las trajo el propio virrey de Iturrigaray, acompañado del doctor Balmis, y como la gente que se reunió en la Plaza Mayor en nuestro Zócalo estaba allí viendo cómo llegaba el virrey, cómo lo recibían, y les anunció la vacuna, y como las personas tenían miedo de inocularse la vacuna, el propio virrey mandó a sus hijos a que fueran vacunados, y esto le va a acarrear una ovación gigantesca y toda la gente comenzará a vacunarse. Espectáculo que se dio ahí en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Pero el otro momento luminoso al que me refería en esta primera década del siglo XIX ocurre en el año de 1808, cuando precisamente se fragua aquí en la capital el primer intento de independencia que resultó fallido, el que encabezó Francisco Primo Verdad, Miguel de Azcárate y algunos otros más, para separarnos de España de manera pacífica. Y lo curioso está que aunque fue un movimiento que fracasó, en su propio documento, el que escribiera el Ayuntamiento de la Ciudad de México para justificar esta independencia, señaló algo que quizás sea un timbre de orgullo para algunos o una mácula para otros, porque dice que la representación de este nuevo reino, el Reino de México, va a corresponder a la Ciudad de México, por ser la ciudad más principal, la ciudad más principal de toda la Nueva España, la ciudad cabeza de la Nueva España, la ciudad principal, como ellos mismos dicen, la cabeza. Esto, pues, claro, es un símbolo de lo que será nuestra realidad histórica, del centralismo mexicano que todo se quiere gobernar aquí desde la Ciudad de México, lo cual significará más adelante luchas y guerras, pero que demuestra lo importante que era en ese momento, no solamente a nivel local, no solamente a nivel del virreinato, sino a nivel inclusive del mundo occidental, la idea y la referencia que se tenía de la Ciudad de México. Demos un salto para pasar al episodio número 7 y comentarles, eso sí, que la guerra de independencia que iniciara el padre Hidalgo allá en Dolores en 1810 nunca llegó a la Ciudad de México. Cuando más es el intento del propio Hidalgo y de Allende de acercarse hasta Contadero, viniendo por Toluca, pero no se atrevieron a entrar a la Ciudad de México, dicen algunos, que por respeto a esta capital, o por considerar que no tendrían fuerzas suficientes, o por evitar los desmanes y saqueos que daría origen si la hueste insurgente entraba a la Ciudad de México. El caso está que nunca entró. Desde aquí gobernaron los virreyes, como Venegas, como Calleja, como Apodaca,
que enfrentaron la Guerra de Independencia. Aquí en la Ciudad de México fue juzgado José María Morelos y Pavón, pero más allá de estos episodios, la Guerra de Independencia nunca tocó la capital del virreinato de la Nueva España. En cambio, lo que sí se celebró aquí apoteósicamente fue la propia consumación de la independencia, fraguada, como todos sabemos, por Agustín de Iturbide en colaboración con Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, recordemos, se unió a Agustín de Iturbide. Y el día 27 de septiembre de 1821 se realizó la famosísima entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, y según Lucas Alamán y otros testigos, ese fue el día más feliz de la patria. México era ya libre y la independencia se consumó precisamente aquí, en la capital de lo que entonces era el Virreinato de la Nueva España, y que al día siguiente, a partir del día 28 de septiembre, se convertiría en la capital del Imperio Mexicano. La ciudad sería la capital siempre, y aquí, en esta ciudad, en la Ciudad de México, se consumaría la independencia de la patria. Un momento estelar importantísimo, porque ese día toda la gente salió a la calle, e inclusive con anécdotas chispeantes, como por ejemplo que el propio Iturbide desviaría el trayecto del ejército trigarante para pasar frente al balcón de la famosísima Güera Rodríguez. Historia o leyenda, no importa, el chiste está en que ese día sí fue un día en que toda la gente salió a la calle para ver, presenciar, para ser testigos de cómo desfilaba el ejército trigarante y de cómo iniciaba México una época diferente, una época distinta, la de ser ya una nación independiente, y eso ocurrió en la Ciudad de México. Inició en otro lugar, en Dolores Hidalgo, allá en lo que hoy es Guanajuato, pero culminaría aquí, en la propia capital. Luego viene un momento que sería para mí el octavo momento estelar de la historia de la Ciudad de México, cuando nuevamente México se convierte ya, esta ciudad, en la capital, pero de la República Mexicana. La capital de la República, sede de los poderes. Aquí se va a instalar el poder ejecutivo, es decir, a cargo del presidente de la República. Aquí se va a instalar el poder legislativo a cargo del Congreso. Aquí se va a instalar el poder judicial a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y México va a iniciarse en la vida republicana entre estas tensiones que ya platicábamos entre centralismo y federalismo. Habrá momentos en los cuales los políticos, pues, privilegien la idea federal y la Ciudad de México quede casi relegada a una entidad federativa más. Hay momentos en los cuales lo que se fomenta es el centralismo y desde la capital de la República se gobierna todo el país. Pero es el momento también de presidentes interesantes que viven aquí en la Ciudad de México. No hacen grandes obras, curiosamente. La Ciudad de México tardará mucho en modificarse hasta que llegue en realidad el general Porfirio Díaz, y tal y como salimos de la época colonial, la ciudad de los palacios de Humboldt, así va a permanecer todavía durante 50, 70 años más la propia Ciudad de México, y lo único destacable es precisamente el cambio de denominación de la Plaza Mayor. Primero se le había impuesto el nombre, en 1812, todavía durante la época de la independencia, de Plaza de la Constitución, en homenaje a la Constitución de Cádiz, pero luego, en 1843, Antonio López de Santana, el presidente de la República, quiso erigir un monumento a la independencia nacional, del cual únicamente se construyó la base, allí en el centro de la Plaza Mayor. La base es un zócalo, en términos de arquitectura y de escultura. Así que se le quedó el nombrecito, el mote de Zócalo. Inclusive, como todos saben, así se llama también la estación de metro que está allí en nuestra Plaza Mayor, en nuestra Plaza de la Constitución, que es el metro Zócalo. Así que eso fue quizás la única señal distintiva, una obra inacabada que se va a convertir en símbolo del nombre de una plaza, la más importante de México, nuestro Zócalo. Luego viene, en el momento estelar número 9,
uno muy dramático, que es la invasión de 1847, cuando los Estados Unidos atacan directamente a la Ciudad de México, cuando se libran las batallas de Padierna, de Churubusco, de Molino del Rey, de Chapultepec y luego la propia toma del centro de la Ciudad de México. La Ciudad de México fue campo de batalla. Lo que no había sido, fíjense, no había habido batallas en la Ciudad de México desde 1521, cuando cayó Tenochtitlan. Pasaron muchos años, alguno que otro movimiento en el año 1828, motines internos en la ciudad, pero nunca había sido objeto ni campo de batalla la capital de México, sino hasta 1847. Así que los capitalinos de alguna manera habíamos vivido en cierta paz. Repito, solamente asusada de vez en cuando, como en 1828 por un motín, en 1842 hubo otro motincito, pero no había pasado a mayores cosas. Pero guerra, batalla formal, desde 1521 y hasta 1847. Y por supuesto son los momentos que todos recordamos y que conocemos de la historia de ese año aciago, particularmente lo ocurrido entre agosto y septiembre de ese 1847, y particularmente quizás el momento más simbólico, más apoteósico, es la defensa de Chapultepec y la actuación de los niños héroes, que sabemos que sí existieron con las modalidades que hemos platicado en alguna otra vez, pero que sin embargo se han convertido en un símbolo de la resistencia ante la agresión extranjera, y esto ocurrió aquí, en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. Quizás el momento más, estremecedor y de alguna manera triste es cuando a partir del día 15 de septiembre de 1847 y durante varios meses, en el Palacio Nacional va a ondear la bandera de las barras y las estrellas, la bandera de los norteamericanos, símbolo de que la ciudad estaba ocupada por el ejército invasor. Fueron varios meses de presencia de tropas de los Estados Unidos de América en nuestra ciudad capital. Así que sí es definitivamente uno de los momentos estelares de la historia de la Ciudad de México, el de las batallas y de la ocupación norteamericana en ese año del 47, porque en ellos sucedieron actos heroicos, verdaderamente heroicos, no solamente los niños héroes, muchos mexicanos más valientes que dieron su vida por la patria en Padierna, en Churubusco, no se diga en Molino del Rey y aún en el propio Chapultepec, aparte de los niños héroes, y además también, soportar el oprobio de ver a las tropas invasoras aquí en la capital y su bandera ondeando en el principal edificio de nuestro país, el Palacio Nacional. Otro momento también que tiene que ver con las invasiones, el momento estelar número 10 de la Ciudad de México, es el que ocurre en el año entre 1863 y 64. Primero, ante el amago y el aviso del desembarco de las tropas francesas que han llegado a Veracruz. Después, el anuncio de la victoria el 5 de mayo de 1862 ocurrida en Puebla. Y después, finalmente, la caída de la propia ciudad un año después. Y ante la inminente llegada de las tropas francesas a la Ciudad de México, literalmente el presidente Benito Juárez tiene que salir corriendo, huyendo de esta capital, que quedará en manos de los franceses, que la van a tomar sin necesidad de disparar un solo tiro, que aquí van a realizar la junta de notables que va a pedir a Francia que intervenga y que ponga sus mejores oficios para que acepte la candidatura al trono de México el emperador Maximiliano, de la familia Habsburgo, de allá de Austria, y finalmente la recepción triunfal,
que se le dio al propio emperador Maximiliano aquí en la Ciudad de México. Pasa algo muy peculiar. La Ciudad de México a partir de ese momento se convirtió, como lo había hecho en 1821 con el ejército trigarante, en una ciudad festiva cada vez que hay que recibir a alguien importante. Lo hicimos recibiendo al ejército trigarante. Bueno, lo volvieron a hacer nuestros antepasados cuando recibieron a Maximiliano, como lo harán después, unos cuantos años más tarde, cuando reciban a Benito Juárez, como lo harán más tarde, como ahorita lo comentaremos, cuando recibieron a Francisco Ignacio Madero, después a todos los presidentes, cuando recibieron aquí en México al presidente de Francia, Charles de Gaulle, cuando se recibió al presidente John F. Kennedy. Bueno, la Ciudad de México ha sido buenísima para los festejos populares y para las recepciones. Y eso, pues, ocurrió exactamente en 1864, cuando Maximiliano ingresó a esta capital e instaló sus oficinas en el ahora llamado Palacio Imperial de México y su residencia particular en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, que él es el que construye. Y recuerden, para poder comunicar el centro de la ciudad con Chapultepec, es él quien manda construir lo que hoy conocemos como el Paseo de la Reforma, llamado en ese momento Paseo del Emperador, pero fue un diseño urbanístico del propio Maximiliano, a la vez que Carlota contribuyó a rediseñar la Alameda Central, casi en el trazo que tiene hoy en día. Modificó la Alameda tradicional de México que había establecido el virrey Luis de Velasco hijo y la modificó con otro tipo de distribución de los jardines, y esta es pues la obra importantísima, sí, de traza urbana que aportaron Maximiliano y Carlota. Pero insisto, la Ciudad de México se convirtió en una especie de gran festejo para recibir a Maximiliano. Pero años después, y este sería el momento estelar número 11 de la Ciudad de México, ocurrió el sitio de la misma, cuando, ya vencidos los franceses y que salieron de la Ciudad de México, todavía en México, en la capital, en Querétaro y en Veracruz, había tropas imperiales. En Querétaro, al mando directamente de Maximiliano, y aquí en la Ciudad de México, al mando del general Leonardo Márquez. Bueno, el ejército de Oriente, que ya había vencido en Oaxaca, que ya había tomado Puebla el 2 de abril, sitió la Ciudad de México, pero don Porfirio decidió no someterla a bombardeo, únicamente sitiarla, cancelar, por supuesto, el que pudieran entrar provisiones, para obligarla a rendirse, pero sin causarle daño a la Ciudad de México, y una vez que la tomó, una vez que la conquistó, que se rindieron los imperialistas, como platicábamos justamente hace 8 días, el general Porfirio Díaz decidió únicamente fusilar a 2 personajes imperialistas muy destacados, Tomás Oran y Santiago Vidaurri, pero perdonar a todos los demás, aún contra las órdenes del propio Benito Juárez. Esto, por supuesto, le va a acarrear, tal y como lo hizo en Puebla, popularidad al general Porfirio Díaz, que con estas medidas comenzaba políticamente a ganarse a la población, en este caso de la capital de la República. Y el propio Porfirio Díaz se va a ocupar de preparar la recepción, la entrada triunfal, que también será apoteósica, del presidente Benito Juárez en el mes de julio de 1867. Así que si la ciudad se había vestido de gala para recibir a Maximiliano, pues nuevamente volvió a vestirse de gala para recibir al presidente Benito Juárez. Este es sin duda también otro momento espectacular de la Ciudad de México. Y Benito Juárez, ya en la propia ciudad, pues se va a encargar, ahora sí ya, de promover su crecimiento, de empezar a hacer extensiones de la propia ciudad. Con Juárez comienza a crecer la ciudad hacia el poniente, por primera vez después de muchos siglos, con la famosísima colonia Guerrero. Y además también, pues don Benito se va a preocupar por crear instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria y otras más para comenzar a activar la vida urbana de esta ciudad capital. Con lo cual pasamos
al momento estelar de la Ciudad de México número 12, que sería, digámoslo así, la capital porfiriana. Porfirio Díaz finalmente se hace del poder y naturalmente estableció la Ciudad de México como su capital. Él viviría tanto en Palacio Nacional, donde despacha cotidianamente, como en una casa particular cercana en la calle de Cadena, hoy la calle Venustiano Carranza, y también pasaría algunas temporadas en Chapultepec. Así que don Porfirio era feliz viviendo en la Ciudad de México y se va a preocupar muchísimo, primero por su crecimiento y segundo también por su salubridad. Con don Porfirio ya se consolidan, por ejemplo, colonias como la Guerrero, que apenas había iniciado Benito Juárez, pero también aparecen colonias nuevas como la San Rafael, como la colonia Juárez, como la colonia Cuauhtémoc, como la colonia Roma, como colonias inclusive atrás del Palacio Nacional, porque es don Porfirio quien ordena que se vaya desecando lo que queda todavía del lago de Texcoco. Así que don Porfirio se va a preocupar por la cuestión urbana de la Ciudad de México, con alumbrado público, inclusive con gas natural para encender los mecheros en las calles, con el desagüe y procurando pues las mejores condiciones para la capital del país. Fíjese, algo curioso, hasta la época de don Porfirio es cuando medio va a comenzar a crecer la población de la Ciudad de México, que decíamos en la época azteca, en el mayor momento de esplendor tendría poco más de 200,000 habitantes. Bueno, así la recibió más o menos Maximiliano, así la recibiría también don Porfirio, y con don Porfirio comienza a crecer ya la población de la Ciudad de México. Eso sí, con don Porfirio, bueno, van a ocurrir a lo largo de 30 años, pues muchísimos avances de tipo urbanístico. Ya mencionamos quizás lo más importantes. Pero bueno, llega el momento estelar número 13, que corresponde nuevamente, ahora ya, 100 años después, a los momentos del centenario de la independencia y la Revolución Mexicana y la entrada de Madero a la Ciudad de México. Fíjense, todo esto ocurre en menos de un año. El centenario de la independencia se celebra en México en septiembre de 1910. Para noviembre se lanza el Plan de San Luis, que inicia la Revolución Mexicana, y para julio del año siguiente ya está entrando Madero a la Ciudad de México. Son dos momentos también de apoteosis de la propia capital. En 1910, con la celebración de las festividades del centenario de la independencia, además de que vinieron visitantes literalmente de todo el mundo, también don Porfirio se preocupó por arreglar la ciudad. Es cuando, por ejemplo, se construye el hemiciclo a Juárez, ahí en Alameda Central, o fundamentalmente cuando se erige el monumento a la independencia, conocido comúnmente como el Ángel de la Independencia, allí en el Paseo de la Reforma. Él también, años antes, había propiciado la estatua de Cuauhtémoc, también había propiciado la estatua de Cristóbal Colón en 1892, es decir, don Porfirio sí se había preocupado por el embellecimiento de esta Ciudad de México, incluso con algunos edificios notables que a lo mejor ustedes conocen si visitan la Alameda de Santa María. Ahí está la sede del Instituto de Geología, que es un edificio de la época también precisamente de don Porfirio. Bueno, todas estas celebraciones apoteósicas en 1910, en septiembre, que permitieron presumirle al mundo el grado de civilización de México y el grado además también de calidad de vida urbanística de la propia capital, pues se va a venir al traste porque un mes después estalla la Revolución Mexicana y decíamos, para el mes de julio ya se había ido don Porfirio, había renunciado, había dejado la capital y el país, y en México se recibe el día 7 de julio de 1911, triunfal y apoteósicamente, al presidente, no es cierto, perdón, al caudillo de la revolución que será presidente después, Francisco Ignacio Madero. Pero estos temas, amigas y amigos, y para continuar con esta historia de los momentos estelares de la Ciudad de México, primero Dios, lo continuaremos
la próxima semana. Entre tanto, pásenla muy, pero muy bien y hasta la vista.